Bueno, muy bien. Este fin de semana es el fin de semana de cierre de la Feria del Libro, que para aquellos que creen que la cultura no es popular, hay una contradicción, porque se trata, después del Carnaval de la Calle 8, por supuesto, del evento más concurrido que tiene nuestra ciudad, y es un evento de libros y que habla de literatura, la Feria del Libro. Y una de las grandes invitadas es Carmen Posadas, que como dije al principio es una escritora que me rindo a sus pies, de verdad, ¿no? Maravillosa. Y no solo yo, media España, todo el que habla y ama la lengua, nuestro idioma, ¿no? Estamos en Estados Unidos, que es un idioma secundario, pero el resto del mundo sabe que eres una magnífica escritora. Bienvenida, de verdad, nos honras. Es un verdadero placer reencontrarte. Al cabo de 7 años, ¿verdad? Que estuvimos en Cartagena de Indias. 7 años, que sí. Es un placer estar aquí. El placer es mío, cómo no. Y tenemos a Fabio Murrieta, que ya ha estado anteriormente aquí, ¿no? Habías estado a nombre de Aduana Vieja y vienes con el grupo Publiberia. ¿Cómo es? Publiberia. Que es una mezcla de publicar y de Iberia. Iberia, de España. Vives en España. La tradición gráfica que hay en España, sobre todo en Valencia, que es donde estamos. Vives allá en Valencia. Y hay un poco la unión, ¿no?, de Publiberia. Y desde el primer día dije que además de los contenidos que los escoges con mucho cuidado, tienes la heroicidad de publicar literatura cubana, que es una heroicidad sin dudas, y además de cuidar las ediciones, ¿no? Yo veo muchos libros descuidados, feos, y tú sabes que eso es importante también. Es un poco la misión del editor. Yo creo que venía hablándolo con Carmen. El editor es una especie de constructor de libros. O sea, un original no es un libro en sí, es la materia prima sobre la cual el editor construye el libro, ordenas los capítulos, le das forma, ¿no? Buscas esa especie de ámbito creativo, integras al ilustrador, le das forma a lo que es la visualización, ¿no?, corpórea del libro. Bueno, estábamos hablando que se cumplen hoy precisamente 50 años del asesinato de Kennedy y que tu última novela, creo que es tu última novela, ¿no? Porque después tienes una biografía, ¿no?, sobre una mujer en Campuchea. Tengo una biografía de Teresa Cabarrús que... no, mira. Esta es no, la anterior. No, esto es una pequeñas... biografía... Sí, esto es una iniciativa que hemos hecho con una ONG que es... 4 escritoras escribiendo la biografía de 4 mujeres del tercer mundo y dejando páginas en blanco para que la vida continúe esa historia, que es triste, pero que la puede convertir en un canto de esperanza. Y a mí me tocó Sofa, que es de Camboya. Una historia maravillosa de superación en esas circunstancias tan difíciles después del Khmer Rojo y todo lo demás. Lo que pasó ahí, que fue millones y millones de muertos, ¿no? Un cuarto de la población murió. Una cosa horrorosa, ¿no? Pero me refería a tu novela de ficción que trata sobre uno de los asesinatos políticos, posiblemente el más tenebroso del siglo XX. Yo no se me ocurre otro. Sí, hoy estamos recordando la muerte de Kennedy, sin embargo hubo otro magnicidio que fue igual o más sonado, como tú dices, la muerte del zar de Rusia, justo después de la Revolución Rusa, porque no solamente murió él, sino que murió su mujer y sus 4 hijos, ¿no? El menor de 14 años. Fue una historia tremenda que yo he querido recoger en un libro que se llama El testigo invisible. Que por supuesto es un personaje de ficción, ¿no? No, es un personaje real. ¿De verdad? Sí, te tengo que contar. Mira, la única persona que sale viva de la casa en Siberia donde los asesinan a todos es un pinche de cocina que el mismo día que los iban a matar, el verdugo lo llama y lo despide con una excusa. Yo me imagino que habrá pensado, ya voy a matar a tanta gente que este pobre chico que tiene 14 años le vamos a perdonar la vida. Y entonces él venía de San Petersburgo con la familia, por tanto los había conocido también en su época de esplendor, vivió con ellos ese año de cautiverio de una manera muy cercana, así que era el perfecto testigo invisible para contar exactamente lo que pasó. Ni idea tenía de eso, porque se había dicho que murieron incluso sus criadas, los manejadores, ¿no? Sí. 9 personas de la familia más los empleados. Exacto, ¿no? Sí, el cocinero, el valet del zar, el médico y la doncella, de la zarina. El único que se salvó fue este niño, y si nuestros espectadores tienen curiosidad de ver cómo era Leonid Setnev, pueden poner en internet su nombre, Leonid Setnev, y les va a salir la foto de este testigo invisible
que, como digo, vio todo, bueno, prácticamente estuvo hasta pocas horas antes de que ellos murieran. Vamos a ver un poco de alguna de las tantas películas que se han hecho sobre este asesinato. Esta yo creo que es una versión rusa, ¿no? Hay versiones americanas, hay dibujos animados, hay de todo sobre este crimen que no fue considerado siempre un crimen. Algunos, sobre todo en la izquierda, consideraron, ahí estamos viendo las imágenes del momento en que le leen la sentencia sin juicio, ¿verdad? Exacto, sí. No hubo juicio. No hubo, así fue, o sea, entraron, les dijeron, siéntese que les vamos a sacar una foto. Una foto de familia. Póngase contra la pared y de repente aparecieron todos estos y empezaron a disparar. Y mataron al niño que era hemofílico, por cierto, claro, ¿no? El niño de 14 años hemofílico, las 4 grandes duquesas, la mayor tenía 23 años y la menor 16, la famosa Anastasia. Que después hubo una polaca que reclamó ser Anastasia durante muchos años hasta que el ADN descubrió que no era cierto, ¿no? Esa es otra historia que viene en el libro que me encantó averiguarlo. Te lo cuento muy brevemente porque es muy curioso. Resulta que esta mujer hizo creer a todo el mundo que ella era Anastasia. Es una campesina polaca que apareció sí, ni siquiera era rusa. medio ahogada en un canal en Berlín. Entonces la llevaron a un manicomio y alguien ahí en el manicomio dijo, es igual a Anastasia. Y empezó a correr la voz, Y aprovechó las heridas de esa caída para darle dramatismo. Para decir que estaba amnésica y entonces se acercaba gente que había conocido a la familia imperial y le preguntaba, ¿te acuerdas de cómo se llamaba el perrito de Alexei? No, no me acuerdo, tengo amnesia. Pero al cabo de un rato incorporaba, me decían, sí, acuérdate, se llama Joy. Entonces la próxima vez que le preguntaban, ¿cómo se llama el perrito? Se llamaba Joy. Ah, fíjate, sabe cómo se llamaba el perrito. Y como a todo el mundo le encanta creer en los cuentos de hadas, durante toda su vida hizo creer a todo el mundo que era Anastasia. Y tuvo seguidores hasta después de muerta. Sí, pero fíjate qué curioso que una vez muerta, al cabo de 2 años de haber fallecido, aparecieron los cadáveres de la familia imperial en una mina, ¿no? Hasta ese momento no se sabía dónde estaban, aparecieron estos huesos y entonces había que certificar que en efecto eran los Romanov. Para hacer esa comprobación se necesitaba una prueba de ADN con un pariente cercano a la familia y se hizo con Felipe de Edimburgo, el marido de la reina de Inglaterra, era el pariente más directo y con él ¿Y tú has visto las fotos cómo se parecen? Se parecen muchísimo. Es una cosa increíble, ¿no? Increíble. se cotejó el ADN y dio que en efecto eran los restos de los Romanov. Y entonces el marido de la tal Anastasia, que se había muerto ya, pleiteó para cotejar el ADN de esta mujer con el de la familia. Y tú dirás, ¿de dónde han sacado el ADN si ella estaba muerta? Pues aquí que... Lo habían guardado previamente. Exacto, porque ella se había operado de apendicitis y entonces, por lo visto, aquí en Estados Unidos es obligatorio guardar un trozo de... Yo creo que lo hicieron pensando tal vez en la... Algo posiblemente, pero existía ese ADN. Y entonces cotejaron el ADN de la falsa Anastasia con los restos que habían aparecido y ahí se descubrió la tostada que no ni siquiera era rusa. Nada que ver. Bueno, que hay una parte de Polonia que, perteneció a Rusia en una época específica y todo. En Cuba todo eso nos los habían borrado a nosotros, ¿no? Porque hay incluso algunas personas que aseguran que el propio Lenin ordenó la muerte de ellos, ¿no? No se ha comprobado totalmente, ¿no? Es confuso, ¿sabes? Porque también ellos estaban luchando en varios frentes. Estaba, por un lado, el Ejército Blanco, que estaba intentando reconquistar el poder. Por otro lado, los alemanes querían recuperar al zar porque pensaba que si... Al final eran primos, el zar y el Kaiser eran primos. Entonces el Kaiser quería volver a poner al zar en el poder para pactar con él. Y entonces, en todo este lío, al final no se sabía quién mandaba. El que tomó la orden no se sabe si venía de Moscú o si fue directamente del Soviet de Ekaterimburgo. Hay dudas al respecto, pero la verdad es que los mataron a todos. Pensaban que solamente iban a matar al zar y al final murió toda la familia, que por eso es este magnicidio tan trágico. ¿Cómo no? Fabio, te decía que en Cuba esto borrado completamente, ¿no? En Cuba nos borraban hasta a través de las traducciones de Carlos Marx y de Lenin, incluso los textos. Ya a finales de los 80 hubo muchos filósofos y muchos profesores de la Universidad de La Habana, como Emilio Chicagua, por ejemplo, que comenzaron a darse cuenta de que los textos como tal, o sea, a la hora de traducirlos ya tenían una orientación
ideológica importante. A mí me encanta estar aquí, me encanta estar esta noche con Carmen y contigo. Carmen para mí es una de nuestras autoras, una de las grandes damas de la literatura española contemporánea. Sin duda, ¿no? Y creo que detrás de ella además, o sea, creo no solamente que es una señora cultísima, sino que tiene también detrás la gran tradición de la narrativa latinoamericana. O sea, a pesar de lo que está contando, el argumento cuando te lo cuenta, o sea, es una autora que no todos tienen esa capacidad, pero tiene la capacidad no solamente de escribir ficción, sino de teorizar, además, o sea, que sabe muy bien el género que está trabajando. O sea, Estás entre amigos, no es una estoy novela. tan contenta, estoy emocionada. Les voy a dar muchos besos. Acabo de conocerla No, por personalmente, favor. pero, o sea, no es la típica novela historicista del siglo XX, o sea, hoy en día casi todo es novela, o sea, todo se justifica dentro de una novela, no es el caso de Carmen, o sea, la historia está muy bien fundamentada, está muy bien investigada. Y sobre todo a lo que tiende, ¿no? O sea, a lo que apunta sobre todo es al mundo emocional. Ella detrás de hace cada personaje. una gran investigación, pero yo te tengo algo que a lo mejor es un aporte, a lo mejor lo sabes, a lo mejor no. Tú sabes que la familia del zar se tomó tal vez algunas de las primeras fotos en colores que se hicieron, porque había un investigador de la fotografía, un ruso, que él le paga un vagón de tren para que empiece a experimentar y tratar de hacer fotografías en colores, y entonces recorre toda Rusia haciendo las primeras fotos en colores. Y estas fotografías, al menos así dice en internet, no están retocadas, aunque no parezcan, no. Son los primeros intentos que se hacen en Rusia, los hermanos Lumière, por supuesto en Francia lo hacen también, de hacer fotografías a colores o en color. Fíjate que eso no está retocado, mira. Esa de la zarina es tremenda, ¿no? Es increíble lo bonitas que son. Yo siempre pensé que eran coloreadas. O sea, lo que pasa es que a lo mejor en el tiempo, mira, esta no parece coloreada. Ahí yo creo que deben estar mezcladas hoy en día. Hay algunas que sí, otras que no. Otras que sí, otras que no. Pero existe este personaje. Yo creo que después de que veamos fíjate esas fotos en los barcos. Eran divinas, eran muy bellas. Las cuatro eran divinas. Eran preciosas, ¿no? Ahora, esa es la madre que siempre iba en carrito porque era un poco hipocondríaca. Es el niño que hizo que de alguna manera con su enfermedad Rasputín se convirtiera en lo que se convirtió, ¿no? Exacto, ese fue uno de los grandes problemas de esta familia, es que era el único hijo varón, tenía esta terrible enfermedad de la hemofilia, y entonces la zarina, que se sentía muy culpable, porque al fin y al cabo la hemofilia venía por su lado, las mujeres lo transmiten pero no lo contraen, empezó a depender tanto psicológica como anímicamente de Rasputín, y cuando el zar estaba luchando en el frente, porque él estaba perdiendo la Primera Guerra Mundial y decidió irse al frente, entonces el que mandaba era este campesino muy inteligente pero completamente analfabeto, que era Rasputín. Ya más enloquecido. Y tiene un final tremendo, ¿no? Porque muere a manos de un complot por un príncipe tirado al río, es todo muy novelesco, ¿no? Es una historia impresionante. Esa es otra de las cosas interesantes del libro, es que nosotros tenemos la idea de cómo fue la muerte de Rasputín, porque la contó Yusupov, el príncipe Yusupov, que fue ese asesino. Normalmente cuando un asesino cuenta cómo mató a alguien, pues te lo crees, ¿no? Y sin embargo, que era una cosa muy rocambolesca. Él dijo que había intentado envenenar a Rasputín con unos pasteles y no se moría, y que después le había dado vino envenenado y que tampoco se moría, y después le había pegado 2 tiros, y cuando fueron a llamar a alguien para que los ayudara a mover el cadáver, resulta que Rasputín corría por los pasillos intentando escaparse, y le pegaron con una cachiporra y después murió ahogado, ¿no? Esa es la versión de Yusupov. Ahora se sabe, porque en los países se desclasifican papeles secretos, los servicios secretos desclasifican los papeles cada 50 o 75 años, y se han desclasificado los papeles de los servicios secretos británicos de esa época, y se sabe que intervinieron el MI6, que es los servicios secretos británicos, y en concreto un personaje que se llama Cummings, en el que más tarde Ian Fleming se basa para crear el personaje de M, que es el jefe de James Bond. Así que este personaje tan curioso también está involucrado en la muerte de Rasputín. En el mundo pop de hoy en día, ¿no? Porque James Bond es parte. No sé si tenemos quería enseñarte la fotografía del fotógrafo que está por ahí dando tumbos por toda Rusia y que puede ser el autor de... Míralo ahí. No tengo, tenía el nombre, lo había encontrado en algún lado, pero
pero bueno, como testimonio de que es un personaje real. Foto ¿no? espléndida, además. Es una foto que le toman a él tiempo después. Mira tú qué curioso lo que tú decías, apoyando lo de que Carmen es uno de nuestros grandes cerebros, que analizaron tu cerebro en España. Sí. ¿Qué fue eso? Te pusieron unos aparatos y dice cerebros poderosos. Fue una iniciativa de una revista que se llama GQ, que entonces nos pidieron a gente, bueno, a mí como escritora, a Ferran Adrià, el famoso cocinero, ¿no? Que es el cocinero número 1 del mundo, se lo pidieron también a un actor, a Arzuaga, que es un científico, y entonces nos llenaron, ahí mira, estoy llena de cables, y entonces para averiguar qué parte del cerebro se activa cuando uno piensa, cuando uno tiene una idea o cuando... ¿qué parte tienes más desarrollada? Por ejemplo, yo soy una nulidad con matemáticas. O sea, ¿sí? Eso es una catástrofe. En cambio, la parte del lenguaje la tengo más desarrollada, por suerte. ¿Tú crees que eso es un mito? ¿Que los escritores tienen una parte del cerebro más desarrollada y que las matemáticas les va mal? Igual es la forma de organizar que pides, o sea, igual tienes más desarrollada la parte creativa, pero te inspira más el caos, por ejemplo, esto de que hay quien prefiere trabajar con la mesa ordenada y hay quien le estimula un poco el desorden, ¿no? Yo creo que tiene un poco que ver con la forma en que lo necesitas, pero las formas caóticas siguen siendo matemáticas, o sea, siguen siendo formas matemáticas, ¿no? En toda su explosión. Pero en el mundo de hoy, con el Internet y todo esto, los escritores van a tener que organizarse porque ahora está la gran disyuntiva de publico un libro tradicional de papel, publico en Internet, que parece muy ventajoso el hecho de que solo imprimo el que se solicita, vas a dar una conferencia en la Feria del Libro sobre este tema. ¿Por qué apuestas tú? Tenemos un panel. A ver, apostar es un poco caer en el terreno del vaticinio. Yo creo que el analista no es un adivino, el analista juega con información y puede tener hacer una serie de predicciones y darte a entender cuál cree él que puede ser. Yo creo que aventurarse sería un poco ingenuo, ¿no? En este sentido. Yo no creo que a corto plazo el papel desaparezca, ni muchísimo menos. Tendemos a identificar el libro como el libro impreso en papel, pero el libro es mucho más. O sea, el libro es un objeto artístico, estético, es un fenómeno psicológico, cognitivo, epistemológico. Además hay un aprendizaje a través de él. Entonces, efectivamente, o sea, Internet plantea disyuntivas, pero a la hora de aprender, ¿no? O sea, hay una relación muy estrecha entre la forma en que tú diseñas, pero en la forma en que luego ese producto tecnológico te rediseña a ti. Entonces, Internet nos enseña a leer de una manera diferente, no mejor ni peor, sino que te ayuda a desarrollar algunas capacidades. Otras, sin embargo, te permite desarrollarlas a la inversa, o sea, ganar en pereza. O sea, de alguna manera, lo que buscamos en un libro es algo que el otro hace. Claro. ¿No? O sea, el otro piensa por mí. Ganamos Entonces, en precio también. Por ejemplo, yo para leerle a los niños me compré un Kindle y tengo todos los libros infantiles a precios ridículos, ¿no? Si tuviese que ir a la librería y tomarme el trabajo, sería otra cosa. Vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, a ver si me da tiempo a enseñarte un video sobre cómo rescatan los esqueletos de los Romanov y cómo los llevan a enterrar como nunca se había hecho, ¿no? Y ¿qué significa eso psicológicamente, tú que viviste en Rusia, para el pueblo, para el alma rusa? Porque hay un alma rusa, ¿no? Ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta con Fabio Murrieta y con Carmen Posadas. Quiero poner estas imágenes porque me parece que hay algo de sociología en todo esto, ¿no? Tanto tiempo después, cómo hay un trabajo de arqueología, de rescatar los cadáveres. Cuéntanos lo que sabes un poco de eso. Pues mira, cuando se produjo este magnicidio, inmediatamente los soviets intentaron ocultarlo, porque, como digo, una cosa es matar al zar y otra es matar a niños inocentes. Entonces, durante mucho tiempo se cubrió con un velo de silencio este... Discúlpame un segundo. Este es cuando recuperan los cadáveres y lo traen a San Petersburgo y los entierran allí con todos los honores y es curioso, ¿no? Porque se supone que después de 70 años de comunismo la aristocracia y todo eso debía haber desaparecido del imaginario popular y no fue así. Todo lo contrario.
Incluso tú sabes que son santos, o sea, están Vi por ahí canonizados por la Iglesia Ortodoxa. Y entonces si tú vas a una iglesia de San Petersburgo, ahí están ellos con halo, y entonces le puedes rezar a Alexis o le rezas a Anastasia, son todos santos en este momento. ¿Qué cosa? Estabas contando algo que te interrumpí, Bueno, disculpa. no, estaba contando que durante mucho tiempo se intentó ocultar este asesinato. Fíjate cómo sería la cosa, que cuando nosotros vivíamos en Rusia, mi padre estuvo embajador de años 72 al año 74 años. Y en esa época, claro, nosotros queríamos ver dónde habían matado a Rasputín. Queríamos ir a ver el Palacio de Alexander donde habían vivido. No había manera humana de saber dónde eran. Primero, el Palacio de Alexander no se visitaba. Podías ver el Palacio de Catarina la Grande, pero no donde habían vivido los zares. Y mi padre por fin se consiguió hacer con una guía de turismo y averiguar dónde estaba el Palacio de Yusupov. Porque una de las cosas que no sé si pasaba en Cuba, pero desde luego pasaba en Rusia, es que no había guía de teléfonos, no había tampoco guías turísticas para que nunca pudieras encontrar. En Cuba quedaban rezagos del capitalismo, como decían ellos, todavía ¿Ah, sí? había guía de teléfono. Nos tenemos que ir a otra pausa, me disculpas, ¿no? Pero es curioso cómo las estatuas de Lenin se vinieron abajo y se santifican a los zares. Es un poco una ironía de la historia que da una vuelta ahí total. Ya volvemos.